Bueno, buenas noches. Qué bueno que están con nosotros, acompañándonos una vez más a nuestra sesión que yo llamo de ciencia y convivencia. En esta ocasión tenemos de invitada a la doctora Carolina Oñate, que nos va a hacer el favor de hablarnos sobre la importancia de la medicina nuclear en el diagnóstico de imagen. Solo antes voy a presentarles algún par de casos que se me hacen interesantes y que les voy a mostrar a continuación. Estos casos tienen que ver con implantes mamarios, tiene que ver con cirugía plástica, es algo interesante. Y miren, el primer caso que les presento es el siguiente. Esta paciente de 47 años se presenta a una mamografía para control de implantes mamarios. Entonces, nuestra técnica especializada en mama, la técnica Karen, me dice, doctor, algo está pasando porque yo no veo ningún implante. Y les dije, caray, a ver, vamos a ver las imágenes. Y me enfrento a estas imágenes. Y la señora jura y perjura que tiene implantes, que se los colocó hace varios años y que viene para un control de los mismos. Entonces observo estas imágenes, en las que nos pueden llamar la atención, en primer lugar, la ausencia de implantes. En segundo lugar, que en la mama izquierda se observan 2 o tal vez 3 pequeñas imágenes hipodensas en cuadrante superior y externo. Hay engrosamiento de la piel, sin duda, pero también es parte del procedimiento seguramente al que le hicieron al colocar los implantes, pero nada de implantes, no se ven implantes en ninguna parte. De manera que ante estas imágenes, bueno, podríamos hacer un poquito de memoria o de elaboración diagnóstica y recordar qué es lo que se ve negro, oscuro o radiolúcido en una radiografía. Son dos cosas, el aire y la grasa. Entonces, esto, pues yo pensé que sería aire, pero ¿cómo pudo haber llegado este aire a la glándula mamaria en una paciente que está prácticamente asintomática? Entonces, lo que hice fue pasarla a ultrasonido. Este es el ultrasonido de la mama derecha. Esto es en el aspecto del cuadrante superior externo, en donde vemos una zona de distorsión de la arquitectura completamente. Hay una distorsión con áreas hiperecoicas, hipoecoicas. No tiene el tejido glandular normal. En otras áreas, un poco más hacia afuera de esta lesión, trataba de ser un poco más normal el tejido, pero fíjense cómo en esta región, hacia la parte muy profunda de la glándula mamaria, aparece esta imagen digamos, hiperecoica, vamos a llamarle estriada, irregular, que produce una extensa sombra acústica. Evidentemente, esto no pertenece a nada que haya yo visto antes, no es un tumor, no es no es más que algo externo, no puede ser nada más que algo externo. Y no podemos ver nada hacia atrás de esta estructura. Bien, ahora les voy a mostrar lo que aquí está en amplificación de esta imagen, que pareciera como un pequeño esqueletito, sí, estas imágenes estriadas. Y ahora en la mama izquierda observamos algunas áreas de tejido normal, glandular, fibroglandular normal, y otras áreas también de distorsión de la arquitectura, en donde hay algunas áreas quísticas con reforzamiento posterior, con este tejido hiperecoico y con toda esta masa o este conglomerado heterogéneo. Muy bien. Bueno, tenemos aquí acompañándonos a algunos doctores. Está el doctor Fernando Mendoza. ¿Qué te parece, Fernando? ¿Qué opinas de esta imagen, de estas imágenes? ¿Alguna idea? Cuerpo extraño sería la primera opción. La paciente no recuerda que se le haya administrado o inyectado nada, únicamente refiere que tiene sus implantes mamarios normales. Bueno, pues entonces ante esta situación, mi reporte fue el siguiente. Aquí está la síntesis. Tenemos mamas sin evidencia de implantes de densidad, áreas radiolúcidas en la mama izquierda, un patrón, digamos, lineal extraño aquí, así que se extiende hacia abajo, que no es del tejido glandular, y estas imágenes como de cuerpo extraño también, con unas áreas dispersas heterogéneas en la mama izquierda, con estas áreas radiolúcidas que en ultrasonido se muestran quísticas, que yo considero que se trata de necrosis grasa. Entonces, y los implantes, bueno, pues mi interpretación fue la siguiente, puse que había cambios postoperatorios,
en mamas con alteraciones que pueden corresponder a implantes salinos rotos y necrosis grasa. Lo que yo sugerí fue hacer una resonancia con contraste para afinar la calidad diagnóstica, pero desafortunadamente, como es práctica privada, la paciente se perdió, ya no regresó al estudio de resonancia magnética, por lo tanto, me quedo con esta suposición, con este posible diagnóstico. ¿Por qué hice este diagnóstico de implantes salinos rotos? Porque me acordé que en algunos de los casos interesantes que he visto en alguno de los cursos, apareció una imagen como la que sigue que les voy a mostrar. Fíjense, aquí tenemos del lado derecho una mamografía previa a una paciente que muestra estos implantes salinos. ¿Cómo sabemos que son salinos? Bueno, porque tienen una cierta densidad, una cierta radiotransparencia que nos permiten ver los pliegues que hay dentro de ellos. Los implantes de silicona y los más actuales tienen una densidad mayor y es homogénea. Es difícil poder ver a través de ellos. La paciente en el siguiente control que vino a mamografía se encontró la siguiente secuencia de imágenes que les muestro. Este es un caso obtenido de la página de Radiopedia, en donde lo que reportaron fue precisamente eso, la ruptura extracapsular de los implantes, y como son salinos, se absorben y desaparece en su totalidad el líquido, de manera que si no se hace una compresión adecuada y, por ejemplo, se hace una compresión insuficiente, pues no se verían, no se alcanzarían a ver los implantes. Lo extraño en nuestro caso es que no se alcanza a ver nada de tejido denso de los implantes. Estoy seguro que la resonancia magnética hubiera mostrado que había unas bolsas colapsadas aquí que no tenían la densidad suficiente para este caso. Bueno, haciendo un poco más de revisión al respecto, encontré, por ejemplo, en la misma página, otra forma de desaparición de los implantes, como vemos en esta tomografía. En esta TAC de tórax vemos cómo los dos implantes están totalmente ponchados, o sea, colapsados, o sea, con ruptura extracapsular, y desaparecen prácticamente el volumen, quedando únicamente de manera residual la cápsula, el tejido y un poquito de líquido dentro de uno de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿cómo? Ok, hacemos una pausa, parece que tenemos algún comentario, ¿sí? Bueno, porque el Viral Cero lo hubiera sugerido si hubiera pensado que se trataba de una lesión maligna. Y por ser una lesión benigna, porque no hay ningún indicio para que esto sea algún proceso neoplásico, sino que es una complicación de las cirugías, por eso no la dejé como Viral Cero. Podría haberse reportado como Viral Cero y forzar la situación para que la paciente se hiciera la resonancia magnética. Yo creo que el cirujano plástico que la vio o la iba a ver ha de haber tomado la decisión de hacer una intervención o no sé. Es lo malo de los casos privados. Con frecuencia los médicos sí me ayudan, los puedo seguir, los estoy molestando y nos dan retroalimentación. Este es un caso que desafortunadamente se nos perdió. Otro caso interesante que encontré está en esta revista del New England Journal of Medicine, que es otro caso de desaparición de prótesis mamaria en una paciente que tuvo cáncer de mama con cirugía reconstructiva y le dejaron un implante. Y resulta que durante un ejercicio el implante mamario se absorbió, se metió dentro de la caja torácica, como se pueden ver en estas dos imágenes de tomografía. Se metió en el espacio pleural y vemos cómo la paciente se le inflaba y se le desinflaba con las maniobras de Valsalva el área de las partes blandas. Bueno, es otro caso más de desaparición de los implantes mamarios. Y no es el único. Hay otro reporte de una revista de cirugía plástica europea del 2021, en la que nos muestran en esta resonancia magnética cómo este otro implante de silicón desaparece y se mete dentro del tórax. O sea, venció totalmente o irrumpió sobre la pared intercostal y se mete al tórax. Un caso más de desaparición de implantes. Otro caso más, también muy parecido al segundo que les mostré, que hay una ruptura extracapsular de implantes con solución salina, prácticamente desaparecen. Entonces, fíjense cómo en este caso, que si se hubiera hecho la compresión inadecuada, insuficiente, no se vería el implante, pero en el caso de nosotros no hubo ninguna de estas situaciones. Es un caso que pues hay que tenerlo en mente y estar pendiente de estas situaciones. Hay que recordarles a los médicos, a los pacientes, que los implantes mamarios tienen muchas ventajas estéticas
plásticas, psicológicas, y es que no aumentan el riesgo para que una paciente tenga cáncer de mama. El único problema es que se tienen que incrementar el número de proyecciones que se toman en una mamografía a una paciente con implantes, realizando estas proyecciones complementarias que llamamos proyecciones de Eklund, en la que aparte de las proyecciones convencionales como esta, se desplaza el implante hacia atrás, dejando el puro tejido glandular sobre el cual se va a producir la compresión y la obtención de estas proyecciones complementarias. Entonces, las pacientes que tienen implante se van a tomar no cuatro proyecciones, sino se van a tomar 8, que son el doble. Las pacientes y los médicos deben de preparar a sus pacientes para que sepan esto y haya una cooperación para que el estudio sea lo más adecuado posible. Además, es recomendable realizar ultrasonido aparte de la mamografía en casos de implante mamario. Lo que no es recomendable es sustituir la mamografía por el ultrasonido cuando hay implantes. A pesar de lo cual, les voy a presentar el siguiente caso. Este caso que les voy a mostrar es una paciente de 65 años con sospecha de ruptura de implantes mamarios. Acude con su cirujano plástico para hacer el cambio y el médico le palpa una masa en el cuadrante superexterno y prudentemente la envía a ultrasonido. La paciente refiere que esa masa la relaciona a un antiguo traumatismo en esa zona. Piensa que a lo mejor es un hematoma. Sin embargo, vamos a ver en el ultrasonido, aparte de ver el implante, que sí definitivamente mostraba signos de ruptura intracapsular, como son estos pliegues, el signo del Linguini, el signo de la llave, de la cerradura. Hay muchos signos que se pueden ver tanto en ultrasonido como en resonancia magnética. Pero aquí lo que nos llama la atención o nos confirma es la presencia de una gran masa en el cuadrante superexterno. Esta masa pues es homogénea, esta masa es vascularizada, es de márgenes angulados, mide más o menos 2 o 3 centímetros, no tengo aquí a la mano la medición, pero pues es una lesión definitivamente de alto riesgo de malignidad. A la paciente se le hizo una resonancia con medio de contraste para mejorar la caracterización de la lesión, en la que podemos ver en estos cortes axiales, en estas secuencias de T1, cómo está la masa heterogénea. Cuando se administra el medio de contraste, refuerza también en forma heterogénea. Otras secuencias con supresión grasa, una secuencia que conocemos como Vibrant, que hace más evidentes las lesiones, y el intenso reforzamiento. Fíjense cómo se pinta toda esta área, con algunas áreas hipointensas, posiblemente por necrosis, y aunque la curva es un poco engañosa, porque no es una curva de lavado rápido, sino que es una curva con un ascenso rápido y luego continúa con un ascenso lento en el resto del tiempo que se realizó, es más como compatible con una lesión benigna, pero no nos dejemos engañar. Hay que recordar que esta gráfica representa solo una pieza del rompecabezas, mientras que la morfología de la lesión, la estructura, el reforzamiento son mucho más determinantes para el diagnóstico adecuado. Y bueno, miren, en este caso, utilizando la lexicografía de BIRAS en resonancia magnética, pues nos apegamos al concepto de que es una masa de forma irregular, de márgenes no circunscritos e irregulares y con un reforzamiento de tipo heterogéneo. Esta paciente se fue con su cirujano plástico, realizamos la biopsia ahí en el mismo gabinete. La doctora Miriam Hernández, si mal no recuerdo, nos hizo el favor de hacer la biopsia y el resultado fue este. Aquí es el resultado histopatológico de un carcinoma ductal infiltrante. Bueno, ¿qué nos está diciendo esto? En primer lugar, que hay que estar atentos, aparte de los implantes mamarios, en la patología subyacente y no dejar por visto cuando una paciente refiere una masa, aunque ella lo relacione a un traumatismo, lo cual suele suceder, lo relacionan a cualquier evento particular, pero realmente es un proceso neoplásico que está en el proceso del diagnóstico. Hay varios artículos que comentan la presencia de implantes de silicón o de solución salina y los riesgos que tienen con el cáncer de mama. Sí hay unos implantes que se están retirando del mercado que sí demostraron tener una cierta relación con el linfoma de células grandes, pero son casos muy especiales, muy eventuales y no deben de ser considerados como un factor de riesgo. Por lo tanto,
no es un factor que complique realmente la presencia de los implantes. Y aquí les comento, por ejemplo, en este artículo que habla sobre los efectos diagnóstico, pronóstico y tratamiento del cáncer de mama, en las conclusiones traducidas al español dice, a pesar de que los implantes reducen la sensibilidad, las pacientes en estadios similares son diagnosticadas igual que las pacientes sin implantes que le detectan en la mamografía una lesión. Es decir, dicen la evolución es prácticamente la misma. Entonces, el implante no retrasa en sí mismo el problema. Lo complica para el diagnóstico, nos pone a trabajar más, pero no disminuye o atenúa el problema del diagnóstico de cáncer de mama. Y también nos dice claramente, aunque la reso y el ultrasonido son útiles, la mamografía sigue siendo el estándar de oro, aunque yo agregaría complementándolo con ultrasonido y pasando también a la resonancia magnética en caso necesario, como lo vimos en este caso que acaba de pasar. Muy bien, aquí un recordatorio de lo que son las proyecciones craneocaudales convencionales y las proyecciones de Eklund, en la que el implante es desplazado hacia atrás para poder obtener una imagen adecuada del tejido glandular en estas 4 proyecciones. Bueno, el siguiente caso, el último que les voy a presentar para dejar paso a la doctora Carolina, es este caso interesante desde el punto de vista, digamos, técnico y no sé si ético tal vez. Esta paciente tiene 43 años, se presenta a un control de detección oportuna de cáncer, sabe que tiene un fibroadenoma palpable en el cuadrante superexterno de la mama derecha y este es el estudio que le realizamos. Bueno, pues como siempre empezamos tratando de determinar qué tipo de patrón glandular tiene esta paciente. Entonces la podemos considerar en un patrón C. Podemos ver en esta proyección craneocaudal la presencia de una opacidad nodular, un nódulo, una masa, un tumor nodular. En la proyección mediolateral tal vez no se distinga tan claramente por este tejido glandular. Una imagen aquí de mayor densidad, de particular morfología extraña, irregular, que no preciso claramente en esta proyección. Entonces, ¿cómo lo podemos clasificar? Bueno, pues en primer lugar vemos qué tipo de mama es y como les digo, a mí me parece que es un patrón tipo C, en el que hay, digamos, un predominio de tejido fibroglandular, escaso tejido graso, no como la mama tipo D. Y entonces nos recurrimos a la terminología. Entonces, por un lado, es claro que tenemos una masa. Esta masa es oval, es de márgenes circunscritos, al menos en una proyección. Aquí está en la otra proyección, también se ve de márgenes circunscritos, con una densidad semejante a la del tejido fibroglandular. Pero, por otro lado, lo que me impresionó en este estudio es esta asimetría de densidades. En el cuadrante superexterno observo una asimetría de densidad que me preocupa. La paciente tiene ciertos agravantes. En primer lugar, la paciente tiene estudios previos y siempre los lleva, como debe de ser. Por favor, médicos, digan a sus pacientes que lleven los estudios anteriores. Para todo tipo de estudio mamario es muy útil que tengamos oportunidad de ver cómo van evolucionando los senos, cómo aparecen las calcificaciones, cómo aparecen los nódulos. Es un verdadero problema para nosotros y nos quedamos cortos cuando hacemos evaluaciones de métodos de mama sin tener estudios previos. Ya no digo de resonancia magnética, en los que es muchísimo más importante. Bueno, el caso es que la paciente tenía estudios previos y voilà. Aquí están sus estudios del 2019, del 2021 y del 2022, que es el estudio que le tomamos nosotros. Las imágenes están tomadas del negatoscopio, entonces no tienen la resolución más adecuada, como pueden verlo en la última que le tomamos nosotros, que se ve mucho mejor aquí que en esta. Pero de nueva cuenta, cuando las vi todas juntas, me sigue llamando la atención esta zona de mayor densidad en cuadrante superexterno, que no me parece tan clara ni tan obvia en los demás estudios. Tal vez correspondiera a esto, pero si correspondiera a esta zona de mayor densidad, aquí significaría que se ha incrementado. Hay variantes no solo en la posición, sino que hubo un cambio de equipo en esta situación. Este cambio de equipo fue que las primeras mamografías se hicieron con una mamografía digital indirecta, es decir, digitalizada, mientras que estas se hicieron con un equipo Hologic que es
No, Fuji, con un equipo Fuji, que es mastografía digital y también tiene tomosíntesis, y desde luego le hice la tomosíntesis. Entonces, ¿cómo justificar esta aparición de esta nueva densidad, aunque el fibradenoma se ve más claramente? Pero entonces había los factores que me asustaron. Uno, la paciente tiene una familiar directa con cáncer de mama, que tal vez no sea suficiente. Se requieren más de un familiar para que aumenten sus factores de riesgo, y aparte tampoco es 100% seguro, depende del genoma, etcétera. Pero ese factor ya lo predispone a uno. Factor número 2, es una doctora. Factor número 3, es una exalumna, amiga y compañera de mis hijos. Factor número 4, es aprensiva. Y entonces me dio mucho miedo. Ahora sí me ganó el terror de que esto fuera en realidad alguna anormalidad que no se hubiera visto o que fuera de nueva aparición, como si fuera un cáncer de intervalo o algo por el estilo. Entonces, ante la duda, y para estar más seguro, lo que definitivamente hice, aparte de complementarlo con ultrasonido, en el que se demostró la presencia del fibroadenoma que no se había cambiado en comparación a estudios previos, le pedí el estudio de resonancia magnética. Y bueno, aquí tenemos algunas de las imágenes de la resonancia. En primer lugar, de nueva cuenta, se trata de determinar a qué patrón corresponde, porque al igual que en la mamografía, en la resonancia tenemos los patrones A, B, C y D, dependiendo de la proporción del tejido adiposo con el tejido fibroglandular. Entonces, viendo, digamos, esta mama, pues yo de nueva cuenta la colocaría en un patrón C. Bien, aquí tenemos el nódulo, el fibroadenoma, lobulado, circunscrito, homogéneo, que con el medio de contraste en esta secuencia Vibrant, vemos, y en esta secuencia que es también tridimensional, vemos que apenas pinta un vasito, pero no hay una tinción anormal. Por otro lado, en la zona de riesgo, en la zona sospechosa, confirmamos que hay confirmamos que hay una asimetría de densidades comparada con la mama izquierda. Y aquí se persiste la zona de asimetría de densidades que refuerza moderadamente con el medio de contraste, pero de ninguna manera, de una manera que preocupe, sugiriendo que se trate de un proceso neoplásico. Por lo tanto, lo dejé como un fibroadenoma estable y una asimetría focal más evidente debido a los nuevos procedimientos y métodos diagnósticos. Entonces hay que tener en cuenta las diferencias que hay entre los diferentes tipos de mamografía. La analógica, que prácticamente debería de quedar en desuso, aunque entiendo que no en todos lados se puede hacer, sigue siendo vigente, pero la calidad de resolución y la diferencia en la capacidad diagnóstica se va incrementando conforme más incrementamos todos los demás métodos. Les comento que la tomosíntesis no mostró más que el fibroadenoma un poco más detallado, como en este caso. Esta es una imagen de la tomosíntesis, sin demostrar ninguna zona de tinción, de ninguna zona con un patrón sistematizado tumoral, el fibroadenoma y el resto de la glándula. Muy bien, pues creo que con esto nos queda claro el gran camino que hemos logrado recorrer en el diagnóstico de la patología mamaria. Todavía me tocó ver a mí, con el riesgo de que saquen cuentas, me tocó ver a mí cómo se hacían mamografías con equipos de tubos convencionales, con unos conos de compresión como estos, y que obviamente la resolución, no sé cómo nos atrevíamos a dar diagnósticos en aquellos tiempos con este tipo de imágenes. Así hemos evolucionado a las mastografías convencionales, hemos evolucionado a la mastografía digital, a la tomosíntesis, a la resonancia magnética, y como han visto en las últimas 3 o 4 sesiones, hemos ido recorriendo poco a poco estas diferentes modalidades de imagen. Fue por eso que me permití invitar a la doctora Carolina Oñate para que nos hable de esta otra modalidad que es el PEM, y que nos va a indicar o explicar más o menos de qué se trata. Si hay algún comentario, lo pueden conservar para el final, por favor. Ahorita que termine su presentación la doctora, tomamos de nuevo el micrófono para platicar con ustedes. Gracias, los dejo con la doctora Carolina. Buenas noches, mi nombre es Carolina Oñate, soy médico nuclear y me da mucho gusto participar esta noche con el siguiente tema, imagen molecular en cáncer de mama. Bueno, me gustaría iniciar esta plática con una frase de uno de mis maestros y mentores, un médico nuclear en Ciudad de México, que nos dice lo siguiente: la detección es importante y es el primer paso.
pero no siempre garantiza el éxito oncológico. Se requiere también de la estadificación y la caracterización molecular. Me parece muy interesante esta frase, la vamos a desarrollar a lo largo de la plática. Dos conceptos muy importantes que vamos a estar manejando es PET y PEM. PET, creo que casi todos estamos familiarizados con esta palabra, es tomografía por emisión de positrones. Es un scan funcional de todo el cuerpo, es un rastreo de cuerpo completo y nos va a proporcionar imágenes funcionales que reflejan procesos celulares. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos viendo un nivel molecular más allá de los métodos radiológicos convencionales que ya tenemos, muy importantes también. Pero, por ejemplo, diferenciar que si bien la resonancia, claro que tiene un papel importante, ve la angiogénesis. Sin embargo, aquí estamos hablando ya de moléculas y el nivel celular. Entonces, partiendo de este concepto de PET, se deriva el siguiente, el PEM. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, probablemente los radiólogos sí conocen este término. Para los que no, es mastografía por emisión de positrones. Es decir, vamos ya un paso adelante en la ciencia. Entonces, la abreviación va a ser PEM y es el término que vamos a estar manejando a lo largo de la plática. Cabe mencionar que nosotros utilizamos rayos gamma y no rayos X. Y bueno, en esta diapositiva quise ilustrar lo que es el PET, que es cuerpo completo, y el PEM, un equipo dedicado a mama. Como antecedentes, un poquito de historia, que siempre es importante regresar al pasado. La tecnología PET, como podemos ver aquí en el equipo de la primera imagen, se introdujo en la década de los 70. Sin embargo, una serie de investigadores propusieron un PET específico para mama, como podemos visualizar en la segunda imagen. Es decir, la misma tecnología, pero dedicada únicamente a la glándula mamaria. El primer estudio se realizó en 1996, pero no fue hasta el 2003 que la FDA lo aprobó. Entonces se podría decir que es una técnica relativamente reciente. ¿Cuál es la base biomolecular? Bueno, la base de este método es que el atrapamiento metabólico, por ejemplo aquí en esta lesión, se va a traducir en una neoplasia maligna. Va a haber ciertos parámetros, tiene también determinada sensibilidad que vamos a estar platicando adelante, pero el cáncer de mama comparte una peculiaridad, es decir, maneja sustratos metabólicos, tiene un alto metabolismo, entonces así es como nosotros lo podemos visualizar. Dentro de las imágenes tomográficas que nos da el equipo PEM, que es dedicado a mama, vamos a tener dos valoraciones. Primero, una valoración cualitativa, que es visual, es decir, yo comparo una mama contra la contralateral y visualmente yo puedo decir que hay una zona focal de hipercaptación. Aquí lo importante es que el equipo nos permite dar una medición semi-cuantitativa, es decir, ya hablamos de números, no solo visualmente. Una vez que se inyectó el radiofármaco por vía endovenosa, vamos a obtener este valor que es el PUB. Los que están familiarizados con el PET saben que existe el SV, o sea, el SUB, pero en este caso se va a denominar PUB. ¿Por qué? Porque estamos hablando del PEM. Este es nuestro lenguaje como médicos nucleares. Después del PUB vamos a tener el LTB. Es muy importante recordar este término porque lo vamos a estar manejando en las próximas diapositivas y me gustaría que pudiéramos correlacionar estos hallazgos moleculares. Tenemos que el LTB se va a derivar de una ecuación. Vamos a dividir el PUB máximo de la lesión, por ejemplo en esta que vemos aquí focal, sobre el PUB promedio del tejido, que como podemos visualizar es un ROI en el fondo. Este valor de LTB nunca debe de ser mayor de 2.5. Es como nuestro corte. Ahorita vamos a ver qué significado clínico tiene este valor. El radiofármaco que más se utiliza es el FDG, como todos lo sabemos, que es glucosa radiomarcada, pero para cáncer de mama también contamos con el fluorestradiol. ¿En qué casos va a estar indicado este radiofármaco? Que sí está disponible aquí en México, no estamos hablando de ciencia
ciencia ficción o estudios en fase, estudios en fase, esto ya se utiliza en la práctica clínica. Este radiofármaco es para los tumores que tienen receptores de estrógenos positivos. Y uno de sus valores es que nos va a hablar qué lesiones van a responder, por ejemplo, a tamoxifeno, ¿no? Si vemos una lesión que tiene captación en FDG, pero es receptor de estrógenos positivos y se hace un fluorestradiol, podemos decir con gran certeza que va a responder al tamoxifeno. ¿Por qué? Porque está captando la lesión. Entonces, así como podemos nosotros proporcionar terapias dirigidas. Algo muy importante es la resolución clínica. Bueno, creo que no se ve aquí el mouse, entonces voy a intentar llevarlos verbalmente. La resolución clínica del PET, que es la primera imagen, todos conocemos el PET scan de cuerpo completo, nos estudia, claro, de la cabeza a los muslos. Casi nunca hasta los pies, regularmente eso se reserva para melanoma por los tiempos de adquisición. Pero en el rastreo completo la resolución clínica es de 4 milímetros en equipos modernos. Esto es muy importante. Nunca la resolución del equipo, porque una cosa es lo que te venden, pero realmente la resolución clínica es la que puede tener una traducción para el médico, ¿no? Y en el PEM podemos ver que su resolución es hasta 2 milímetros. Incluso alguna literatura maneja 1.5 milímetros. Es decir, estamos viendo lesiones pequeñísimas. Esto ha cambiado sobre todo el tratamiento, estadificación, diagnóstico también, ¿no? Me comentaban que una resonancia magnética tiene una resolución aproximadamente de 5 milímetros, ¿no? Entonces, todo lo que esté abajo de 5 milímetros, muy probablemente no vamos a poderlo visualizar. No por, es más bien una limitante del método, una limitante técnica. Entonces, bueno, espero que hasta aquí vamos claro en el tema. Resolución y función, que es lo que hemos revisado, ¿no? La mastografía, todo esto ya se ha manejado en sesiones previas, sabemos que es un método excelente, pero tiene limitaciones como cualquier otro método, ¿no? Cuando tenemos una mama densa o que ya ha sido manipulada con cirugía, quimioterapia, radioterapia, la mastografía va a tener una mala sensibilidad y una moderada especificidad, ¿no? En este contexto, lo subrayé en rojo. Sin embargo, el PEM, que es la tomografía por emisión de positrones, mastografía por emisión de positrones, tiene buena sensibilidad y buena especificidad. ¿Por qué? Porque este método, el método de medicina nuclear, no depende de la arquitectura estructural. Si es una mama densa, no me disminuye sensibilidad. Si es una mama ya quirúrgica, no me disminuye sensibilidad, permanece intacta. ¿Por qué? Porque lo que estamos evaluando es el metabolismo. O en su caso, los receptores, si hacemos un fluorestradio. De aquí parte la siguiente pregunta. ¿Qué paciente es candidato? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué momento vamos a requerir este método? Y bueno, las indicaciones realmente son muy similares a las de la resonancia magnética. Casi son las mismas. Vamos a poder evaluar extensión de la enfermedad para delimitar definir los límites quirúrgicos. Vamos a poder distinguir con extremada certeza la enfermedad recurrente de cambios residuales, de cambios también postquirúrgicos, que como les comentaba, ya ahí se vuelve difícil poder diferenciar entre una cicatriz o una recidiva. La respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, una vez que se ha administrado ya una terapéutica específica. Pacientes que no se pueden realizar una resonancia magnética, por ejemplo, por claustrofobia o un marcapasos. También con gran certeza podemos descartar multifocalidad o multicentricidad. Es una de las indicaciones. Y bueno, la última, y yo considero que es la más importante, cuando hay dudas diagnósticas. Cuando por otros métodos no se ha podido resolver la interrogante y no queremos ser invasivos. Dentro de las contraindicaciones, evidentemente tenemos el embarazo o la lactancia. Pacientes con diabetes, pero que tengan glucosa plasmática en ayuno mayor a 130. ¿Por qué? Porque esta glucosa sérica va a competir con el radiofármaco y podemos tener un falso negativo. Tampoco está indicado como método de tamizaje, 1 por costos y 2 por radiación.
que si bien son aproximadamente 3 milisieverts, que corresponde a la radiación cósmica de un año, no se compara con la mastografía, que es mínima, es 0.3, ¿no? Entonces, 10 veces más radiación al paciente. Sin embargo, como les explicaba, es dentro de los límites, es algo seguro. Entonces, contraindicación. Bueno, y aquí tenemos, ahora sí aterrizando con un ejemplo, ¿no? Tenemos una paciente aquí con una gran tumoración en el cuadrante superexterno derecho, en esta mastografía digital. La paciente tenía un antecedente de mastopexia y también un aumento mamario, ya con una colocación de prótesis, como podemos visualizar. La duda aquí no es la tumoración, evidentemente. La duda, no se está moviendo el cursor, perdón. Pero no sé si alcanzan a visualizar la fecha azul, es si hay ganglios anormales. Antiguamente, antes de la era molecular, se creía que los ganglios pequeños eran considerados benignos, ¿no? O sea, si está chiquito, no pasa nada. Actualmente, ya hemos aprendido por experiencia que los ganglios pequeños pueden ser también infiltrativos o metastásicos. Y lo vamos a ver en el PEM de esta paciente. Vemos la lesión primaria, la tumoración tiene una captación muy alta. No sé si recuerdan este valor que les expliqué, que es el LTB hasta abajo. Habíamos platicado que lo normal es hasta 2.5, está en 21. Entonces estamos hablando de un tumor con gran agresividad. Y sí, se correlacionó con el resultado de la biopsia. Pero como les comentaba, eso no era la intención del estudio. La intención era ver si había ganglios afectados o no. Y bueno, si vemos captación anormal en la flechita blanca. O sea, no porque sean pequeños significa que son benignos. Es el aprendizaje que hemos tenido en esta era molecular, que los cambios funcionales van a preceder siempre a los anatómicos. Y es donde podemos hacer realmente un cambio en el pronóstico del paciente. Otro caso, tenemos una paciente con una gran tumoración, me queda claro también, en el cuadrante superexterno izquierdo, con ganglios anormales en la flechita azul indicados. Incluso, bueno, tiene algunas calcificaciones también, una lesión muy grande, pero aquí la pregunta es, ¿hay multicentricidad o no? Entonces, recordar, multifocal es que haya varias lesiones, pero en un mismo cuadrante. Cuando hablo de multicentricidad, es que hay varias lesiones, pero ya en otro cuadrante, ¿no? Sobre todo para los estudiantes que están aquí conectados en la sesión. Entonces, en medicina nuclear siempre hay una pregunta. Eso es algo muy importante. El clínico cuando envía un estudio de medicina nuclear ya agotó los recursos convencionales, ya agotó los estudios, bueno, no me gusta tanto la palabra convencionales, la voy a cambiar a los recursos primarios, ¿no? Ya agotó mastografía, ya agotó ultrasonido y tiene una pregunta y nuestro trabajo como médicos nucleares es resolverla, ¿no? Entonces aquí el médico no le envía por este tumor grande, lo envía para saber si hay multicentricidad, porque esto va a afectar en el tratamiento. Y bueno, vemos aquí toda la captación prácticamente en toda la mama. Esto ya va a contraindicar evidentemente una cirugía conservadora, ¿no? Y un LTV de 8.5, también alto. No como el anterior de 20, que es un tumor bastante agresivo, mal pronóstico, pero aún así se mantiene dentro de un mal pronóstico también por LTV. Entonces, este caso lo presenté a un radiólogo a ciegas, no voy a decir nombres. Es una paciente de 46 años con una masa palpable de 12 milímetros, o sea, más de 1 centímetro. Le realizaron la mastografía, me da mucha pena no poder señalar aquí con el cursor, pero sí, claro, vemos ese puntito blanco. No es una calcificación, es un marcador de donde la paciente se tocó la lesión. Y bueno, yo lo presenté a un radiólogo X, no era el doctor Cela, quiero aclarar. No era el doctor Cela, pero un radiólogo, tal vez un residente. Doctor, ¿cómo ves esta mastografía? Claro, primero, una calcificación. Ah, no, es un marcador donde la paciente tiene la
la lesión que ya se palpa. Bueno, veo una asimetría. Entonces, realmente a veces no hay cambios muy evidentes. Creo que es un método también observador dependiente, depende de qué tan experimentado esté ese ojo. Pero bueno, lo que recalca este artículo es que nadie vio un cambio relevante tampoco. Ninguno de sus radiólogos vio un cambio significativo. Simplemente hablaban de una asimetría y solo por la marquita, y claro que se puede visualizar. Pero realmente ante la sospecha diagnóstica, aunque tenemos una paciente joven, resultó con una captación focal, una captación única de bordes redondeados, que finalmente resultó en un carcinoma ductal infiltrante, pero una lesión única. Entonces, bueno, nos puede ayudar, como les comenté, a diferenciar lesiones que a veces son que están en esa zona incómoda, en esa zona gris, donde sí, no, y uno como médico debe de evaluar el escenario clínico del paciente. Uno de los papeles también muy importantes de esta técnica PEM es la valoración de la respuesta a quimioterapia neoadyuvante. Es decir, tenemos un estudio basal y, por ejemplo, me voy a enfocar en este triple negativo, que todos sabemos, triple negativo, mal pronóstico, casi, bueno, la sobrevida muy limitada. Me voy a enfocar esa última imagen. Bueno, nosotros podemos ofrecerle al clínico, aquí estamos a contrarreloj, estamos hablando de la vida de un paciente. Ya no solo, como les dije en la primera frase, no es solo diagnosticar, sino qué va a pasar con esa paciente. O sea, el diagnóstico, claro que es fundamental, es lo más importante, es el pilar, pero debemos de preguntarnos qué va a pasar con ese paciente. Y una forma de estarlo monitorizando es con el PEM. Entonces tenemos nuestra imagen basal donde vemos la hipercaptación. Aquí no viene el LTV, pero obviamente la imagen C es más de 20. O sea, es un triple negativo, debe ser más de 20. Y el PEM de control no nos esperamos mucho, nos esperamos del primer ciclo de quimioterapia. Ahí nosotros debemos de haber visualizado un cambio metabólico. O sea, no nos vamos a esperar, bueno, regresen 6 meses, vamos a ver cómo funcionó. Por ejemplo, como en el gamagrama óseo, que sí sucede, son periodos de espera de 6 meses, 1 año, y todos esos meses ya se desperdiciaron, ¿no? Porque le puedes decir a la gente, progresó. Entonces son malas noticias. Pero aquí desde el primer ciclo de quimioterapia podemos evaluar si esa terapia va a funcionarle al paciente o si hay que cambiarla inmediatamente. Entonces, estamos hablando de la vida del paciente. Un hallazgo que se encontró en los estudios del PEM es que se correlacionaba la agresividad directamente con el PUP o el LTV, que es más específico. Les mencioné que era la ecuación entre la captación del tumor y el fondo. Y aquí únicamente se los quise ejemplificar. Tenemos en la primera imagen un PUP de 2.5, o sea, está limítrofe, pero visualmente yo veo que hay una zona hipercaptante. No es normal, ¿verdad? Es un PUP muy bajo, como les comenté, el límite, y se correlacionó con un grado 1. Entonces sí hay correlación. Mientras que un PUP 7.9, que ya es elevado, tuvo un grado 3. Entonces esto fue lo que se pudo observar en los estudios de de PEM con FDG. Ahora, una pregunta que casi siempre realizan en esta plática es si se puede realizar el PEM, que les comenté es específico de mama, solo voy a evaluar la glándula mamaria, no más. Entonces, me preguntan a veces los pacientes o los clínicos, doctora, con la misma dosis que inyectó de FDG, ¿se puede realizar el PEM y aparte el PET? Claro que sí. El primero nos va a ayudar a estratificar lo corregional. Estas imágenes son de la misma paciente, ¿no? La imagen roja es el PEM, vemos la lesión focal pequeña, pero bueno, no siempre debemos de dejarnos llevar por las apariencias, ¿no? Vemos que es pequeña la lesión, sin embargo, a esta misma paciente se le realizó un PET de cuerpo completo. Entonces ahí ya podemos con la misma dosis pasarla al otro equipo, al que les mostré, el que tiene un anillo grande y pues más monstruoso, porque realmente el PEM es un equipo muy compacto. El PEM es chiquito, es como una mastografía y únicamente se va a dedicar al órgano de interés, pero el PET ya es un monstruo, ¿no? Entonces, 2 por 1 y podemos identificar la lesión primaria en mama
posteriormente un ganglio retropectoral positivo y finalmente, bueno, una mala noticia, pero una metástasis hepática. Entonces, lo que me interesa es poder recordar que el primero es estadificación locorregional, muy valioso, pero el segundo nos da información sobre las metástasis a distancia. Bueno, como todo en esta vida, nada es blanco y negro. Les mentiría si solo les hablara del lado bonito y perfecto de la medicina nuclear. También hay una incómoda zona gris, al igual que la mastografía, de menor tamaño, pero la hay, ¿no? En muchas pláticas de medicina nuclear les explico que no todo lo que brilla es cáncer. Sería muy bonito en un mundo utópico siempre decir, ay, pinta es cáncer. Lamentablemente no es así, no hay ningún método 100% sensible, 100% específico. Y con todo lo que les platiqué previamente, me gustaría preguntarles, ¿acaso en esta primera imagen no se ve, no, es un tumor multicéntrico, maligno, avanzado, peor pronóstico? O sea, todos, ¿no? Entonces, no todo lo que brilla es cáncer. La primera imagen son imágenes del INCAN, donde sí hay un PEM, y resultó ser una mastitis. Entonces, hay falsos positivos. El menor de los casos, claro, ahorita vamos a ver sensibilidades y especificidades con números. No solo decirles buena especificidad, buena sensibilidad, cuánto es bueno, ¿no? Se los voy a explicar ahorita. Pero sí tener en cuenta que hay esta zona gris también. No todo es perfecto. Si hubiera un método perfecto, pues todos recurriríamos a ello. Bueno, métodos no invasivos, métodos de imagen. Y la segunda imagen, una hiperplasia ductal, también muy aparatosa, ¿no? Aquí sí, si alguien quiere hacer screenshot o tomar foto de la diapositiva, porque la verdad es que no voy a indagar mucho, vienen ya los valores para que no crean ciegamente en lo que yo les estoy platicando, sino en los números. Yo sé que son muy importantes para nosotros como médicos y yo únicamente resumiría la tasa de biopsias innecesarias. ¿Por qué? Porque ya es un procedimiento invasivo. A veces uno como médico dice que se haga la biopsia, pero ¿qué sucede cuando es tu mamá o cuando eres tú, no? Cambia el escenario. Entonces, tasa de biopsias innecesarias es del 3% con el PEM contra la resonancia magnética. Iba a decir casi del 10, pero no, es 9.3%. Entonces, 3 veces más biopsias innecesarias. Yo lo resumiría en lo de abajo, pero sí tiene una precisión diagnóstica equiparable. Bueno, realmente esta es una plática, lo que es imagen molecular mamaria, de mínimo 81 diapositivas. O sea, es una plática extensa, donde se profundizan muchísimos temas, pero obviamente estamos limitados por el tiempo. Yo procuré darles las perlas, lo más importante, lo bueno y también lo malo del PEM. Finalmente, me gustaría concluir con los siguientes puntos, que para mí son los más importantes. Bueno, similar a la resonancia magnética, es una herramienta para valorar enfermedad multifocal o multicéntrica. Ya vimos un ejemplo. También vimos otro ejemplo sobre la valoración de la respuesta a la quimioterapia, que es muy importante y se realiza desde el primer ciclo. No nos esperamos mucho tiempo. Tenemos respuestas rápidas. ¿Va a funcionar? No va a funcionar. Valoración de la enfermedad residual contra cicatriz postquirúrgica, porque ahí ya es muy difícil para el radiólogo poder diferenciar estas dos entidades en una mama que ya ha sido tratada, ¿no? Y finalmente una esperanza que, como les comentaba, les ponía la tablita del PEM contra la resonancia. Bueno, los investigadores y la ciencia está avanzando rápidamente y ya están fusionando PEM con resonancia. Entonces tenemos dos bondades tecnológicas en una sola. Como siempre les platico en las sesiones de medicina nuclear, radiología y medicina nuclear no están peleadas, estamos más bien como dos entidades complementarias, nos ayudamos la una a la otra. Y bueno, espero que haya sido de su agrado esta plática, que todos hayamos aprendido algo. Y antes de que me hagan una pregunta que ya sé que me van a realizar, ¿cuánto cuesta el PEM? Bueno, el precio, primero no se realiza aquí en Baja California, lamentablemente,
Pero están los equipos, o sea, los equipos se venden, están en Estados Unidos y hay en Ciudad de México. Entonces, hace falta, yo creo, un poquito de cultura de que el clínico pueda pedir este estudio y también que sea un estudio accesible para el paciente, ¿no? Las dos cosas. Si bien, pues, el doctor Mendoza dice que a veces ni siquiera llegan a la resonancia, que no sé si puedo hablar de precios. Ok, una resonancia está en 5,000 pesos. Y muchas veces el paciente no accede a este recurso, ¿no? Por una limitante económica. El PEM está en 15,000 pesos. En Ciudad de México se realiza. Y como todos sabemos, también el precio de los estudios está delimitado por la demanda. Entonces, yo creo que estamos viendo aquí cosas avanzadas, sofisticadas, pero no inalcanzables. Es un futuro muy cercano. Entonces, probablemente yo creo que en unos 3 años, con el favor de Dios, pueda haber un PEM aquí en Tijuana. No me parece descabellado. Si ya lo hay en Ciudad de México, está, no es comercial, pero hay en CT Scan, hay en INCAN, y la verdad es que se hace del diario. Nosotros preguntamos por citas, lunes a sábado, gran disponibilidad. No requiere una preparación muy sofisticada tampoco. Entonces, conocer el método, conocer y, bueno, ahora sí, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Ok, pues ahí escuchen el aplauso aquí para la doctora, para el aplauso para el doctor Mendoza, pero me gustaría hacer algún último comentario. Si se acuerdan, hablamos hace en la sesión anterior de la mastografía con contraste, que pinta como un método diagnóstico también muy bueno, de muy alta sensibilidad, solo que con las mismas cualidades más o menos que la resonancia magnética. Y decíamos, ¿cuál es la indicación entonces para la mastografía con contraste? Pues cuando no se puede hacer resonancia magnética. El hecho de que existan modalidades como esta, inclusive la de medicina nuclear, en lo que es diagnóstico de mama, incluyendo el PEM, quiere decir que tenemos que tener información y saber que todo esto existe. Es muy difícil, gracias a Agustín Escobar, saludos por invitar al doctor Mendoza a que ponga un equipo de PEM aquí, pero realmente, como dice la doctora Caro, son estudios como el de la mastografía con contraste, que sí son muy útiles, sí son muy diagnósticos, pero solo funcionan en centros hospitalarios que tienen clínicas de cáncer de mama, ¿no? Realmente la inversión es muy alta. Tiene que haber un volumen grande de pacientes, tiene que haber un volumen grande de médicos de alta especialidad para que esto funcione adecuadamente. Sí, ojalá tuviéramos aquí en Tijuana un centro hospitalario de clínica de mama que pudiera brindar todo este tipo de oportunidades. Mientras tanto, pues seguimos trabajando entonces con lo que tenemos. Quiero agradecerles su presencia, agradecerles aquí al doctor Mendoza, a Caro por participar con nosotros. Quiero todavía decirles unas palabras. Sí, sí, comenta la doctora que ya existe la PET resonancia, pero no PEM resonancia todavía, que hay alguna diferencia significativa. Muy bien, pues muchas gracias a todos entonces de nueva cuenta, a nuestros médicos presenciales. Los invitamos cada vez más a que asistan con nosotros. Ya saben que tenemos un ambiguo, hay estacionamiento propio y los esperamos aquí dentro de un mes para ver qué casos tenemos para presentarles. Gracias a la señorita que nos asistió aquí en Pablo, en las cuestiones digitales y pues nos vemos entonces dentro de un mes y muchas gracias a todos.